porque tu opinión también cuenta. Y regresamos y tengo dos noticias en el día de hoy. Una de ellas es que en los centros educativos se tocará de manera muy sutil la educación sexual. Y les cuento, les leo lo que dice el artículo en el Diario Libre. El Ministerio de Educación no está elaborando libros de texto sobre educación sexual para los estudiantes del sistema educativo público, porque no es una asignatura curricular, sino un eje transversal que se desarrolla en varias disciplinas. Hablemos de educación integral en valores y sexualidad humana, la educación sexual integral. El fascículo elaborado por el Ministerio de Educación adiestrará a los docentes en cómo abordar el tema con los estudiantes del nivel inicial y los de secundaria dentro de la asignatura de formación integral, humana y religiosa. Y aunque no desarrolla el tema de la educación sexual de manera directa, el documento contiene pautas y conceptos a tener en cuenta en torno a la sexualidad y cómo deben abordarlas los docentes y orientadores, el respeto de la vida propia y del otro, con un claro enfoque de igualdad, diversidad, solidaridad, derechos y deberes que potencien una ciudadanía crítica, lúcida y cordial. Se apoya en la religión para instruir a los estudiantes en valores o en el enunciado de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1964, que considera que el ser humano en salud debe llegar a un estado de bienestar físico, mental y social que tiene que ver con esa naturaleza del ser humano biológica, psíquica y social. Con lo cual se alude a esa complejidad en la que la sexualidad la vamos aprendiendo y construyendo diariamente en relación con nuestra persona, con nuestras emociones y sentimientos y con el objetivo de la sociedad. Y este artículo habla del respeto al cuerpo y de algunas materias en nivel secundario. También dice que tiene unas cuantas citas bíblicas y está basado en la religión. Esto yo lo pongo en el marco de noticia gris por mi criterio personal de que, de que al final lo que es educación sexual y religión, entiendo que debe ser filtrado por los padres. Que si bien es cierto que la excesiva locura de la cultura woke hace daño y debe frenarse, no es menos cierto que cada padre debe volver a tener la responsabilidad de sus hijos. Y si yo lo voy a enseñar de sexualidad o de religión a un tercero que no es mi hijo, debe ser filtrado a través de los padres. Mi criterio, ¿por qué? Porque la primera figura de autoridad deberían ser los padres. Y qué bueno que el Ministerio de Educación le ha dado para atrás a toda la locura woke. Qué bueno que la educación sexual será sutil dentro de la materia de formación integral humana y religiosa. Sin embargo, recordemos que cada materia, cada asignatura tiene un criterio individual del maestro y que en una escuela puede tocar un maestro que sea evangélico pentecostal, en otra escuela puede tocar un maestro que sea católico, católico, pues en otra escuela puede que toque un maestro liberal o en otra puede que toque un woke. Y dependiendo el maestro, puede que se transmitan los puntos y que pueden que salgan pesquisas. Y por eso es que en mi criterio siempre ha dicho que la educación sexual y la formación integral o los valores sociales, los padres deben formar parte íntegra y solo en casos que los padres no estén presentes, que sea porque no viven con los niños, por X, Y o Z, pues hacerlo directamente de la escuela. Y y agrego ya para pasar a la otra noticia, que, que es parte de lo que digo que debemos repensar la forma en la que hacemos las cosas. Debemos repensarla, inclusive los modelos que tenemos hoy en día, porque si bien es cierto que tenemos una educación que los padres sean como desconectados y quote unquote funciona, no es menos cierto que sería más óptima cuando ciertos temas son filtrados por los padres. Tendríamos probablemente una sociedad más integral, tendríamos una sociedad más controlada en el sentido de que uno mismo, como cuando uno era muchacho, que antes de hacer algo siempre estaban los padres de primero. Y en otras noticias, señores, en agricultura se pierde el 57% de todo el agua que utiliza la República Dominicana. Solo el 10% de la tierra se cultiva con sistemas de riego tecnificado. Recordemos
que aquí se hizo la dirección ejecutiva, la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema de Riego, TNR, que dirige Claudio Camacho. Camaño. Camaño, sí, perdón, Camaño Vélez. Camacho es otra persona. Es otro apellido. Quien es director, y la situación actual, según él dio declaraciones, la situación actual es que para que se desperdicie o sea, el 82% de agua se utiliza en agricultura o agropecuaria y solo el 18% lo utilizamos en nosotros a nivel doméstico y la industria. Y que de ese 82% del total que se utiliza, el 57 se desperdicia. O sea, se desperdicia el 70, que representa el 57 del total. Y se lo leo textualmente. Para cultivar en esas 5 millones de tareas se utiliza el 82% del agua disponible en el país, mientras que el 18 restante es de uso doméstico e industrial. Pero de ese 82% utilizada para producir el 40% de la tierra fértil, se desperdicia el 70%, que equivale al 52% de todo el agua potable. Lo anterior indica que si la producción agrícola tuviera sistemas de riego tecnificado o riego por goteo, solo necesitaría el 25% del agua disponible para producir lo mismo. Y aquí dice Claudio Camaño que él tiene un plan de fomento que se divide en 11 pasos, según los 11 pasos. Y yo que lo critico tanto, debo aplaudir que por lo menos tiene 11 pasos determinados. Y dice lineamientos estratégicos de identificación de necesidades, estudios de factibilidad, convocatoria y registros de productores, evaluación de proyectos de tecnificación, resolución de concurso y publicación de resultados, firmas de contratos, inicio de obras de sistemas de riego por goteo, terminación de la obra, trámite de pago del productor con bonificación del Estado, operación de la obra y seguimiento en los primeros 10 años, informe de resultado con estadísticas del impacto positivo para la agricultura. Estos son los 11 pasos que el director del TNR o de la Comisión de la Dirección Ejecutiva de Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, los 11 pasos que tiene en su plan para mejorar esto y aprovechar mejor el agua en un país que se desperdicia el 57% del total del agua recibida, que produce en agropecuaria, es una necesidad. Yo espero que esto funcione y que se haga y que Claudio salga con las manos en alto y no siga manteniéndose esa percepción de que posterior a este nombramiento no hizo más que recibir una botella y no dejó ningún tipo de resultado positivo a la República Dominicana. Que no va a dejar nada, no te creas, porque eso no es tampoco una atribución y que del ahorro del agua, qué sé yo, que le toque a ellos. Eso no le ¿Cómo así? toca a ellos. O Como sea, Eso no le a la toca a ella. Aquí hay cash, 200 claro, instituciones que cash y tienen que ver Napa. con agua, que tienen años, que están. Eso es para decir que escribió algo. Yo quiero ver resultados concretos. yo le voy a dar el beneficio de la duda. Mira, yo quiero referirme al primer tema que tú trataste, Euric, y es que quien escribió ese artículo se equivoca en Diario Libre. En primer lugar, porque la misma ley de educación establece que el padre tiene la opción de elegir si su hijo recibe educación religiosa o no. O sea, si usted como padre y pasa con los miembros de otra denominación Ujú. religiosa, usted tiene la opción de ir y decir que su niño en esa clase hace otra cosa o se retira de clase o hace otra actividad. Eso por ley. El padre tiene la autoridad para decidirlo. En la parte de educación sexual, yo estoy de acuerdo en que el padre tiene que involucrarse directamente porque esto es un tema muy personal. Pero también tengo que decirle a Diario Libre que se equivoca cuando menciona eso con respecto a la educación sexual que se está planificando ahora, que es un manual completo de educación sexual. Un manual acorde a la biología y acorde a la ciencia, que le va a mostrar al niño lo que necesite según su edad, o sea, lo que necesite saber según su edad. Yo no vi a Diario Libre nunca posteando algún artículo en contra de la educación sexual depravada que se estaba llevando a cabo en las escuelas y que se quería imponer y que le cambiaron el nombre cuando se armó el escándalo hace poco. De hecho, todavía, espero que el Ministerio de Educación esté tomando las medidas del lugar, todavía se están dando charlas de ese tipo de educación sexual depravada para los niños y adolescentes. Esta educación sexual que se pretende llevar no tiene nada que ver con lo religioso y yo espero
bueno, o yo espero más o menos que en lo adelante puedan leer ese proyecto, que debieron pedirlo a educación antes de hablar de que tenía aspectos religiosos. Bueno, sí, sí, Ellos se prosigue. refieren a que tiene aspectos religiosos probablemente porque este proyecto fue una iniciativa de Monseñor Masalles, pero esta iniciativa no la hizo la Iglesia Católica. Esta iniciativa la trajo Monseñor Masalles, que siempre ha sido un abanderado de la educación, reconocido nacional e internacionalmente en ese ámbito, y con investigadores nacionales e internacionales. O sea, no fue la Iglesia que comenzó a investigar, un dato para Diario Libre, no fue la Iglesia que comenzó a investigar. Se trajo investigadores internacionales en conjunto con investigadores nacionales para adaptar ese formato que ya incluso se implementa en otros países de educación sexual, y eso se implementó basado en la idiosincrasia de República Dominicana y se está llevando a cabo ya incluso en algunas escuelas como plan piloto, en algunas escuelas de Baní. Entonces, es importante que ellos, porque esas informaciones tergiversan y causan un poco a veces de daño cuando uno ve estos artículos así, pero esto es lo que está pasando, no tiene nada que ver con religión. Yo insto a quien escribió ese artículo que lo solicite al Ministerio de Educación, porque sí se está formando. Nuestros niños necesitan educación sexual, pero una educación sexual acorde a lo que necesiten saber, acorde a sus tiempos, y que no los mande a acostarse con 10 gente, ni con otro muchachito, ni a ponerse la mano, como lo hacía la educación sexual Mira, que querían implementar es que anteriormente. nosotros tenemos un sistema tan centralizado que los padres, en la mayoría de los casos, uno dirá, bueno, es que a los padres no les importa. No, es que la forma en la que se hace provoca que los padres le resten importancia. Se Ujú. hace de una forma en la que se le dice al padre, mira, dame el muchacho y yo te lo educo porque tú no sabes cómo hacerlo. Y ahí es donde radica el error y por eso mantengo mi posición. O sea de la forma que sea aunque un manual bien estructurado de lo que se considera mejor, está bien, pero como quiera, ese manual filtrado por los padres. Si el padre no sabe leer, que se le explique, mira, a los hijos les vamos a enseñar esto, esto, esto y esto, o venga y cójalo con los padres, o se lo enseñamos juntamente con usted con el hijo para que tengan ese lazo de confianza. ¿Por qué? Porque hay efectos psicoemocionales. Quien enseña de sexualidad a un adolescente y un preadolescente se convierte en figura de autoridad. ¿Por qué? Porque enseña cosas íntimas. Y cuando tú quiebras esa figura de autoridad de los padres a través de algo tan simple como la sexualidad, tú estás rompiendo también el esquema social. Entonces, me vuelvo al mismo punto. Del modo que sea, es recomendable que sea a través de los padres. Así pienso. Vamos a escuchar esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días. Mira, Eury, referente al manual que está tratando Priyanka, que se llama Aprendiendo a Querer, Ujú. yo misma tuve la oportunidad de leer algunas páginas de los módulos y hay actividades para los padres. Incluso hay una parte de formación para los padres. Es bueno que eso se sepa, que es un manual orientado a la sexualidad biológica y natural, de acuerdo a la edad de los niños, que no tiene que ver nada con religión. De hecho, yo soy evangélica, evangeliquísima, o sea, evangélica. Nada que ver con el catolicismo, nada que ver con los testigos de Jehová ni con los adventistas. Es una formación biológica y que sí tiene que la intervención de los padres. Además, puntualizarle a la gente que nos escucha, por experiencia propia, yo estuve en un colegio de sacerdotes donde se hacían misas, donde se hacían todas las actividades que hacen los católicos, y yo como evangélica tenía la autorización de mis padres, que son católicos, pero como yo era evangélica, yo salía de las clases que hablaban sobre temas que eran netamente católicos. Mis padres tenían el programa y de acuerdo a la ley de educación, si un padre es satánico, ateo, comunista o lo que sea, y entiende que no quiere que su hijo le den religión, tiene el derecho de sacar a sus hijos de esa aula y se le asigna otra actividad. Porque mientras ellos estaban en la misa, yo estaba haciendo otra cosa. O sea que, y eso no es nuevo, porque te estoy hablando de hace más de 20 años. O sea, que los padres no se pierdan ahí. No es verdad que aquí obligan a nadie a coger una clase que no quieren, ¿eh?
Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.